Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, en una noche misteriosa acá en la bahía de Valparaíso. Y como ustedes saben perfectamente, aunque este programa emerja de las profundidades de la noche y que asunto que está vinculado al tema que vamos a tratar, nosotros estamos totalmente inmunes acá en el verdadero búnker, que son los estudios de Risenberg Producciones, comandados como corresponde bajo la señera inexplicable, seráfica mirada de esta bestia de las comunicaciones, esta figura legendaria, este verdadero Aquiles de las comunicaciones, el gran Sergio Risenberg. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, Gustavo, muy bien, muy contento de participar nuevamente en este programa, que cada vez está más azul, a pesar de que la noche está azul. Exactamente, estamos cada vez más azules y esto tiene que ver directamente con nuestro invitado, un invitado que está íntimamente ligado a la Universidad de Chile en su corazón. Él es un historiador, es un compañero, un camarada, muy ligado en todos los sentidos, el gran Sergio Grestoso. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, muy contento, feliz diría yo, debido a los resultados. Los inexplicables resultados, ¿no? No, absolutamente explicables. Muy bien, muy bien. Y gracias por la invitación. Muy bien, el tema, como ya lo hemos anticipado o insinuado, es un tema bastante oscuro en la política nacional, es un tema que va a estar presente en lo que va de aquí al desenlace muy probablemente en las elecciones. Es un tema que es el del fascismo, es una discusión muy importante dentro de la izquierda, es una discusión política de primer orden y sobre las cuales existen muchas confusiones. Uno de los temas que probablemente motivó que volviésemos sobre este asunto es una declaración estentoria de Axel Kaiser, que entiendo, salvo que sea un alcance de nombre, es el hermano de Johannes Kaiser, el candidato del partido, ¿cómo se llama ese partido, Risenberg? Se llama Nacional Libertario. Nacional Libertario, efectivamente. El Partido Nacional Libertario. Esto fue un lapsus teatral, ¿no? Que lo hago solamente para dar la impresión de que es tan poco importante que ni siquiera manejo ese nombre. Pero bueno, este hombre, que entiendo que es hermano del Axel, sostuvo de que existe una relación umbilical entre el fascismo, el nacionalsocialismo y el socialismo. Se han vertido, digamos, abundantes, esto forma parte de la batería de insultos y degradación política con que estos sectores tratan en general a lo que ellos llaman de una manera global el socialismo. Esta idea realmente tiene además una nueva o otro aspecto y que es consustancial a este planteamiento, que en sectores de la izquierda se propone hacer un enfrentamiento a estas concepciones uniéndonos todos los demócratas para impedir que gane el fascismo. Así se nos dijo el año 2021 y eso fue lo que justificó que llegara un advenedizo Gabriel Boric, que llegó a última hora rasguñando por la ventana a las primarias de lo que en esa época era Apruebo Dignidad, y actualmente se está preparando un discurso parecido desde las filas del progresismo, sustentar la candidatura de Janet Jara, en el sentido de que existiría en consecuencia en el país una amenaza de la llegada de una dictadura fascista. Para abordar esta cuestión invitamos a Sergio Gres, y yo creo que una primera pregunta que quería hacerte: ¿de qué hablamos? Aquí estoy haciendo una cita no solo a Fito Páez, sino que se me olvidan todos los nombres en este minuto, pero no me importa. ¿De qué hablamos, Sergio, Buddy cuando Richard. hablamos? Buddy Richard, tengo la impresión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fascismo, Sergio? Gracias. Es una tremenda pregunta que me obliga, si ustedes me lo permiten, a darme una vuelta un poquito larga, porque hay que precisar algunos conceptos. El concepto de fascismo, lo que da para muchas precisiones. Empecemos por lo más general. Existen numerosas interpretaciones respecto de lo que es el fascismo. Algunas teorías le niegan al fascismo toda originalidad, asimilándolo a la reacción clásica o a la conservación tradicional.
El fascismo, desde esta perspectiva, no sería más que la extrema derecha, la defensa del orden establecido o un proyecto de restauración del antiguo régimen. Otras explicaciones también le niegan su especificidad, reduciéndolo a una expresión política e instrumental del gran capital. Este es el caso de un historiador de izquierda, bien radical, Daniel Guérin, en su libro El fascismo y gran capital. Otras interpretaciones, y por ahí puede ir la de este teórico de la extrema derecha chilena que mencionabas, centradas en las consecuencias para las libertades individuales, el régimen de terror y el estado policíaco, creen descubrir entre fascismo y comunismo muchos puntos comunes, o fascismo y socialismo, ¿ya? Que serían formas parecidas de un mismo fenómeno totalitario, y es el caso de numerosos cientistas políticos en Estados Unidos que niegan la especificidad del fascismo y del comunismo. Me parece que todos estos análisis pecan por su simpleza, por falta de profundidad, ¿ya? Me parece que hay que realizar análisis más ricos que den cuenta de la especificidad del fenómeno fascista. Ahora bien, ¿qué sería el fascismo? ¿Cuáles serían sus características? ¿Ya? El fascismo, o tal vez convenga hablar, y eso lo podemos precisar luego, los fascismos en plural, pero quedémonos por el momento con el fascismo. Una primera característica es que, a diferencia de lo que ocurrió con la Revolución Francesa, que fue precedida por una serie de teóricos, la Ilustración, ¿no es cierto? Ello no ocurre con el fascismo. No fue precedido por formulaciones teóricas, ¿ya? Los así llamados, muy entre comillas, pensadores fascistas son contadísimos, porque el fascismo, en sus orígenes, en cualquier lugar del mundo, es una especie de reunión de fuerzas diversas cuya unidad se desprendió siempre del hecho consumado. Los jefes fascistas han sido todos empíricos, ¿ya? Hay un historiador francés, Henri Michel, que es un especialista en la historia del fascismo, dice que el jefe se elevó por encima de la masa, su acto se hizo verbo y su palabra reveló la verdad. El propio Mussolini decía que los fascistas no tenemos ninguna doctrina previa, nuestra doctrina son los hechos, lo cual se presta, y se prestó en su caso, para todo tipo de vaivenes, volteretas, oportunismos, cambios, giros a la izquierda, giros a la derecha, ¿ya? El fascismo se definió por medio del rechazo y el combate contra enemigos supuestos o reales, contra enemigos y principios reales o míticos, podríamos decir. Y estos rechazos del fascismo, de los fascismos, son el común denominador de distintos movimientos que podrían englobarse bajo este concepto, ¿ya? Tal vez la única excepción a esta definición progresiva de los fascismos fue el nacionalsocialismo alemán, el nazismo, que surgió casi completamente constituido en 1923, es decir, en el año en que Hitler publicó su famoso libro Mein Kampf, mi lucha. Ahí ya está formulada por completo la carta de navegación, el programa, la teoría del nacionalsocialismo alemán, ¿ya? Porque en los años posteriores la doctrina y este programa nazi no sufrieron alteraciones, es decir, fue el único que se constituyó casi de inmediato. En cambio el fascismo italiano y los demás fascismos se fueron constituyendo vía hechos,
hechos consumados progresivamente, ¿ya? Y aquí reside una de las características del fascismo, porque el fascismo es una especie de protesta del instinto, como sostenía este gran politólogo e historiador francés René Raymond, ¿ya? Un sobresalto de las potencias elementales contra el racionalismo. También el fascismo sería un movimiento pragmático que pone el acento en la eficacia, los valores de la acción, y no se complica en proponer un sistema teórico completo, una formulación explícita. ¿Pero a qué apunta el fascismo? En primer lugar, los rechazos, las cosas que el fascismo rechaza. El fascismo rechaza a priori y completamente la sociedad liberal inspirada en las luces y consagrada por la Revolución Francesa. El fascismo es antiliberal. El fascismo no cree que las personas sean iguales ni que el hombre sea naturalmente bueno, como lo sostiene la teoría rusoniana. El fascismo rechaza el positivismo generador del cientifismo y la esperanza de un proyecto, de un progreso continuo, ¿ya? Y esta condena global engendra a su vez una serie de rechazos. Rechazo a la democracia, considerada como podrida, responsable de la derrota en los países vencidos en la Primera Guerra Mundial, como fue el caso de Alemania, o de las frustraciones nacionales, como fue el caso de Italia, que a pesar de contarse entre los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, no recibió las compensaciones territoriales a que aspiraba la opinión patriótica o nacionalista. Por lo tanto, la democracia, desde la mirada fascista, es incapaz de salvaguardar el interés nacional. El sistema parlamentario es un juego estéril, el pluralismo partidario es fuente de divisiones inútiles, y de lo anterior se deduce un rechazo al individualismo, a los derechos humanos, a la dignidad humana, ya que el individuo, según el análisis fascista, no tiene derechos, no existe más que por la comunidad a la cual se integra y tiene que ser encuadrado y dirigido. Por lo tanto, el fascismo rechaza la democracia porque esta es individualista y liberal, ¿ya? El individuo, para el fascista, no tiene derechos propios, solo aquellos que la colectividad le reconozca. El individuo encuentra su razón de ser en la subordinación al grupo. El fascismo exalta los valores del grupo, de la comunidad nacional. Marchar juntos era uno de los lemas nazis, una liturgia comunitaria. Los regímenes fascistas, por lo tanto, suprimen todo lo que significa diferencia o diversidad. El pluralismo político, pero también los sindicatos, los grupos profesionales, que son sustituidos por organizaciones unitarias dirigidas por el partido fascista. El fascismo rechaza la democracia también porque ésta se presenta como un régimen racional que trata de convencer a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el fascismo es una reacción anti-intelectualista. Es una reacción de las fuerzas irracionales, de las potencias sensibles, de la afectividad contra la racionalidad de la democracia. Es una especie de revancha del instinto, el culto de la fuerza física, incluso de la violencia. Y de esto se deduce la importancia de la mise en scène, de la escenificación, de la teatralización, claro, el decorado, las grandes ceremonias, la parafernalia, las marchas, los congresos y reuniones nocturnas con antorchas en Nuremberg del nacionalsocialismo alemán. Todo esto en oposición a la deliberación y a la discusión racional. Raymond sostiene que bajo este aspecto el fascismo aparece como un avatar del romanticismo, es decir, de los sentimientos, de los sentidos, no de la razón. Y aquí entramos en la diferenciación y a refutar a este teórico
chileno de la extrema derecha. El fascismo rechaza y combate al socialismo marxista porque este se basa en la lucha de clases que conduce, según los fascistas, a la división y al debilitamiento de la nación. Y aquí tenemos una primera gran diferencia entre socialismo y fascismo, ¿ya? En teoría, el fascismo también condena la libertad, o condenaba la libertad económica, el laissez-faire que permitía a los fuertes aplastar a los débiles en detrimento de la colectividad nacional. Y al internacionalismo comunista y capitalista, según los fascistas, el fascismo pretende oponer un socialismo nacional. De ahí el concepto que es utilizado por estos distractores de la extrema derecha en la actualidad de nacionalsocialismo, socialismo nacional. Hasta acá, en grosso modo, lo que el fascismo combate. Una definición de fascismo. Claro, pero el fascismo también tiene propuestas positivas, entre comillas, es decir, tiene su programa, hacia dónde apunta, ¿ya? ¿Cuáles son sus afirmaciones? En primer lugar, es una afirmación, una reacción de tipo nacionalista, de un nacionalismo exacerbado, ¿ya? La nación socializada es el bien supremo de los fascistas, ¿ya? Su interés, el interés nacional, exige una cohesión política, social y étnica. Por lo tanto, hay que suprimir los antagonismos que dividen y debilitan a la nación, ¿ya? Porque el fascismo es la reacción de un nacionalismo herido, vencido o inquieto contra las humillaciones de la derrota o contra el desperdicio de la victoria. Alemania e Italia, respectivamente, luego del término de la Primera Guerra Mundial. Y por eso se asentó preferentemente en estos países. En Alemania, al término de la guerra, circulaba esta leyenda de la cuchillada por la espalda. No, Alemania no perdió la guerra en los campos de batalla, fue traicionada desde el interior por la complicidad de los socialistas, comunistas y judíos, a veces agregaban también de la masonería, con la entente, la que condujo a la nación a la derrota. Y en Italia, porque, ya lo decíamos, las ganancias territoriales no guardaban relación con los sacrificios y las grandes potencias no habrían considerado el interés de Italia. Me refiero a la disputa que hubo entre Italia y Yugoslavia por la región de Fiume, a favor de esta última y contra Italia inmediatamente después del término de la Guerra Mundial. Aquí hay un fenómeno que es muy interesante y aquí estamos ya en la diferenciación entre fascismo y reacción clásica. La base social del fascismo la base social del fascismo se encontró en esos momentos, ¿ya?, precisamente en los medios e instituciones que son, por definición, los guardianes tradicionales del sentimiento nacional. Veteranos de guerra y militares, ¿ya? Militares que apoyaron a los movimientos fascistas o mantuvieron una neutralidad favorable frente a ellos, ¿ya? Los veteranos de guerra que exigían que los sacrificios de sus camaradas muertos y de ellos mismos no hubiesen sido en vano, y que constituyeron movimientos que desembocaron en acciones subversivas y que serían una de las afluentes del fascismo. Me estoy refiriendo a grupos como los Fasci di Combattimento en Italia, los Cascos de Acero en Alemania o las Cruces de Fuego en Francia, ¿ya? A su vez, esto tiene muchas derivadas, ¿ya? Este nacionalismo exacerbado fascista desemboca en el imperialismo, ¿ya? Este nacionalismo ridiculiza el pacifismo, porque después de la Primera Guerra Mundial había movimientos pacifistas muy fuertes, ya que una de las máximas aspiraciones de los pueblos europeos después de esta tremenda carnicería era la paz, ¿no es cierto? Pues bien, los fascistas
se dedicaron a ridiculizar el pacifismo, a exaltar la aventura, el soldado, la lucha, exhibir un desprecio por las soluciones negociadas, afirmando su preferencia por el diktat de la victoria. O sea, el fascismo es portador de la guerra, siempre lo ha sido, ¿ya? Otra de las propuestas o de las ideas centrales del fascismo es que para que la nación viva y prospere, el Estado tiene que ser fuerte y autoritario. La centralización suprimirá los particularismos locales, el Estado debe hacer prevalecer el interés colectivo sobre el de los individuos, los grupos profesionales o las clases sociales. El Estado tiene que ser policíaco y la justicia estará a sus órdenes. Este Estado fuerte se encarna en un jefe, en un líder providencial, guía y salvador de la nación, infalible. Su palabra es la ley y la verdad. Había una frase famosa en la Italia mussoliniana: il duce ha sempre ragione. El duce, Mussolini, siempre tiene la razón, ¿ya? Y en Alemania inspiraba el Führerprinzip, el principio del Führer, es decir, de la sujeción absoluta a la palabra también infalible, a las decisiones infalibles de Hitler, ¿ya? Entre el jefe, Führer, el duce o cualquier otro, el caudillo en España, ¿no es cierto? Y el pueblo, el intermediario, la correa de transmisión es el partido único, fuertemente jerarquizado, es decir, unos mandan y otros creen y obedecen. Esa es la relación entre dirigentes y dirigidos en los partidos fascistas. A su vez, la población es encuadrada territorial y profesionalmente en organismos destinados a cambiar el Estado. Y así se va gestando poco a poco una nueva clase dirigente. La fórmula propuesta por el fascismo, como decía, es el socialismo nacional, entendido como la mejor arma contra el comunismo. ¿De qué se trataba? Y aquí hay una gran diferencia con los movimientos socialistas de distinto tipo, o con el marxismo, ¿no es cierto? De suprimir la lucha de clases, no de estimularla, sustituyéndola por la cooperación entre las clases. No se trata de colectivización, ni de supresión de las clases sociales, ni de autogestión. Se trata de la fórmula del Estado corporativo, según la cual patrones, obreros y representantes estatales se reunirán, en teoría en pie de igualdad, para superar las contradicciones sociales y ayudar a la dirección planificada de la economía. Esta parte está presente en el peronismo también, la idea de socialismo nacional. Sí, hay muchos movimientos en América Latina, sin ir más lejos, que tuvieron su fuente de inspiración en el fascismo italiano. Fue el caso del peronismo argentino y del ibañismo chileno en su primera versión, de la dictadura de Ibáñez entre 1927 y 31. Ojo, con esto no quiero decir que esos gobiernos hayan logrado instaurar regímenes fascistas, ¿ya? Porque por distintas razones no fueron capaces de lograrlo. Pero la fuente teórica o el ejemplo histórico contemporáneo que los inspiraba era naturalmente el fascismo, sobre todo el fascismo italiano. ¿Ya? Pero volviendo a lo anterior, en la práctica, mediante la supresión de los sindicatos, la prohibición de las huelgas y la eliminación de las libertades públicas, el sistema fascista consolidó la desigualdad social en beneficio de la burguesía. Ahora bien, y aquí están los elementos en que estas teorías aparentemente tan perspicaces de algunos intelectuales de la extrema derecha
pudieran parecer que hay cierta similitud con el socialismo, pero esa similitud es solamente de forma, porque en teoría este conjunto de medidas y de principios de los movimientos fascistas apuntaban a la formación de un nuevo tipo de hombre nuevo fascista, ¿sí? Ah, ya, sí, claro, eso se parece mucho al hombre nuevo que, pero por ejemplo, es distinto, digamos, porque, claro. A ver, comenzamos, ¿cuáles son los principios? ¿Cómo debe ser este hombre nuevo fascista? Tiene que ser viril, esa es una... hay acá un notorio desprecio por las mujeres, apto para el mando, duro consigo mismo y con el prójimo, sus principales cualidades serían el coraje, la disciplina, el sentido de solidaridad, y más que cualidades intelectuales, porque ahí volvemos a una de las características del fascismo, su anti-intelectualismo. Los fascistas buscan desarrollar las cualidades animales del hombre por su desconfianza en el espíritu crítico. Hay una frase de un célebre fascista español, Millán Astray, que se hizo famoso por su frase "muerte a la cultura", el manco Millán Astray. Claro, los fascistas no apuntan a desarrollar el espíritu crítico, todo lo contrario, a lograr la formación de verdaderos autómatas, robots que cumplen órdenes. Cuando se habla que el líder se levanta sobre el movimiento, que el líder no se equivoca, habemos algunos líderes que son así, pero digamos en general en la historia que se habla de que estos líderes son infalibles, que se construye un partido único homogenizado, que nadie discute la línea oficial. Cuando se hace esa definición del nazismo, efectivamente la gente tiende a compararlo con el estalinismo, y si uno lo circunscribe a eso, uno diría, bueno, la verdad es que es casi el gemelo de derecha, que eso es lo que tratan de... Bueno, la iglesia católica se construye sobre la base de la infalibilidad del Papa también. Claro, también, pero está bien, podríamos decir, sí, hay algunos rasgos que coinciden. Habría que ser realmente ciego intelectualmente para no reconocerlo, pero las diferencias son fundamentales. O sea, conciliación de clase versus lucha de clase, hay un abismo que es absolutamente insalvable. Yo quiero hacer otra observación en relación con ese tema, porque creo que Risenberg varias veces ha señalado esto en este programa, y creo que es el momento de hacer un señalamiento sobre este tema. La verdad que eso conecta al fascismo no con el socialismo, sino que con el estalinismo, que es una perversión nacional, una perversión nacionalista, chauvinista, de lo que fue el bolchevismo, una expresión degradada de las concepciones socialistas, pero el estalinismo y todas sus versiones burocráticas en lo que fue llamada la Europa del Este, nada tienen que ver con el ideario socialista. Quiero hacer esa... Claro, y podríamos, para terminar con este tema del hombre nuevo, que algunos dirán, bueno, pero se parece mucho a la concepción del Che Guevara, del hombre nuevo. No, está en la antípoda, porque acá, en el caso del Che Guevara, como marxista que era, el Che hace una reflexión, ¿ya? Y el proyecto de hombre nuevo es un hombre culto, instruido, crítico, racional. En cambio acá es un verdadero autómata. Este tipo de hombre nuevo fue más o menos realizado en las SS hitlerianas. Hay una duda que tengo. ¿Se acuerdan, perdón, de la película La Caída? Sí, claro. Muy buena. Muy bien interpretada. Bruno Gantz. Sí, fue el mismo que hizo Gandhi, me parece, ¿no es cierto? No, ese no es el que hizo Gandhi, ¿no? El que lo está confundiendo con la lista de Schindler. Ese no recuerdo, es un inglés. No, este es un alemán. ¿No es el mismo que interpretó Gandhi? No es el mismo actor que interpretó Gandhi. El que hizo de Gandhi es un actor inglés, que no recuerdo en este minuto cómo se llama. Maldita sea. Bueno, quiero una pregunta, Sergio. Perdón, pero deja terminar el ejemplo. En La Caída, estos SS de élite, que eran los que rodeaban a Hitler, cumplen sus órdenes ciegamente, incluso después de su muerte, y luego se suicidan. Uh-huh. Ese es el hombre nuevo hitleriano, ¿cierto? Sí, la pregunta, ¿cuál era? La pregunta mía tiene que ver con lo siguiente. Hay una idea bastante extendida y que tiene que ver con el papel
con la multiplicidad que hay dentro de los movimientos fascistas. Vale decir, en mi opinión, no tiene mayor relevancia analizar los planteamientos ideológicos, y aquí estamos utilizando la palabra ideológica en el sentido que le da a Marx, ¿no? Como un conjunto de ideas que no revelan la realidad, sino que forman parte de una concepción idealista, ¿no? de la misma. En ese sentido, en el sentido de idealismo. Entonces, esto nos propone que el fascismo tiene múltiples expresiones. Múltiples expresiones, entonces es imposible hablar de fascismo, que es la otra derivada que tiene esto, ¿no? La idea de que hay un fascismo especifista, que hay un fascismo de país avanzado, de país imperialista, de que hay un fascismo de países atrasados, hay fascismos que son considerados esotéricos, fascismos del ámbito cultural, etcétera. Y tenemos inclusive autores que están bastante, hay un español, don Sergio, que es bastante, se me olvida en este momento, un tipo bastante estentorio en las redes sociales, uno de barba, pelo largo, ¿no? que Armesilla. Armesilla, que los españoles llaman el fascismo, los rojipatos. Claro, que son los nazibol. También tenemos el caso de los nacionalistas bolcheviques en Rusia, el Partido Nacional Bolchevique, etcétera. Hay todo un enorme, un enorme un arcoíris, quizás podría decir, yo creo que es buena la expresión arcoíris para estos efectos, un arcoíris de movimientos fascistas. Pero yo la impresión que tengo es que si nosotros analizamos eso, nos estaríamos inclinando frente a la idea de que lo que moviliza al fascismo es un programa político. ¿Es así? ¿Moviliza al fascismo una idea en realidad? Yo creo que las ideas que movilizan al fascismo son las que he venido señalando, ¿ya? Uh-huh. Una reacción antidemocrática, antiliberal, antibolchevique, antianarquista, anticomunista, una defensa del orden social capitalista, pero, y aquí está la diferencia, ¿no es cierto? No es la reacción tradicional, y sobre esto quisiera poner un poco el énfasis, ¿ya? No es lo mismo un régimen policíaco militar que una dictadura fascista. Por ejemplo, un poco para los que nos están viendo. Por ejemplo, ¿era Pinochet, el régimen de Pinochet era un régimen fascista? Vamos a llegar a eso, ¿ya? La polémica. Mira, aunque todos los elementos de la, muy entre comillas, doctrina fascista fueron tomados del pensamiento conservador del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y aunque el fascismo combatía a los mismos enemigos que la derecha tradicional, a los comunistas, a los demócratas, los extranjeros, aunque ambos comulgaban con un mismo nacionalismo, el fascismo y la reacción clásica difieren en varios puntos. La reacción clásica buscaba su ideal en el pasado, un pasado más o menos mítico, ¿ya? Estamos hablando de la derecha tradicional. Exactamente, en una edad dorada a la que esperaba volver. Te estoy hablando de la derecha del siglo XIX, comienzo del siglo XX. El antiguo régimen, la monarquía absoluta, ¿ya? El fascismo, en cambio, se orienta hacia el futuro, no hacia el pasado. Se proclama revolucionario, aunque exalte ciertos momentos del pasado nacional, como por ejemplo el Imperio Romano, en el caso de Italia, lo que se ve reflejado en la arquitectura fascista, en la iconografía fascista, en los símbolos, los líctores de las legiones romanas, son tomados como signos, y ahí viene incluso fasci di combattimento, el nombre, porque los fascios eran el grupo de líctores unidos, ¿ya? Del movimiento fascista, ¿ya? Mira, esto puede ser provocador. Esto lo tomo de este mismo historiador y politólogo francés, René Renaud. A su manera, el fascismo procede de la democracia, ¿ya? ¿Por qué?
porque sin la gran Revolución Francesa, la de 1789 y los años que siguieron, Sí. y la transferencia de la soberanía del monarca absoluto al pueblo, el fascismo sería inconcebible, ¿ya? Evidentemente, nadie podía decir que los regímenes fascistas son regímenes democráticos, ¿ya? Pero aunque el fascismo confisca, la democracia la supone, ¿ya? Porque su legitimidad no tiene nada que ver con la legitimidad del antiguo régimen, que encontraba su justificación en el pasado, en el orden natural, en la tradición, en la divinidad, por último. El monarca toma su poder que le ha sido delegado por Dios, ¿ya? De tal manera que entre fascismo y democracia hay cierto parentesco, ¿ya? Ambos sistemas políticos, me estoy refiriendo a la democracia liberal, ¿no es cierto?, hacen referencia al pueblo y lo consultan. De ahí el lugar de los plebiscitos en el régimen hitleriano, ¿ya? Aunque esto sea una apariencia de elección, ¿ya? Y lo que se llama el Führerprinzip. No muy distinta a las elecciones en una democracia burguesa. ¿Ah? No muy distinta a las elecciones en una democracia burguesa. Depende, ¿ah? No podríamos decir que, no sé, la elección de 1970 en Chile fue igual a los plebiscitos de, claro, pero, u otras elecciones. Pero ambas encubren una dictadura. El régimen hitleriano. Claro, pero ambas encubren dictadura en ese sentido. Ya, pero eso es alejarnos mucho de nuestro tema. Digo que el Führerprinzip, el principio en virtud del cual el Führer saca su poder del pueblo, que es precisamente el postulado de la legitimidad, se reclama de la tradición democrática. Fue el pueblo, en el discurso nazi, no Dios, quien le entregó el poder al Führer, ¿ya? Si el Führer es el jefe legítimo del pueblo alemán, es porque el pueblo le delegó el poder. No lo tiene de otra fuente, no lo saca de Dios, como era el caso en los regímenes de las monarquías absolutas del antiguo régimen, ¿ya? Otra diferencia, esta es muy importante, y ahí entramos en la discusión más actual, ¿no es cierto? Uh-huh. Si las dictaduras militares, por ejemplo, latinoamericanas y la chilena en particular, fueron o no fascistas. Otra diferencia respecto de la reacción clásica es que los programas fascistas, todos, cual más o al menos, exhiben veleidades sociales, hablan de igualdad, de justicia social, hacen gala de un anticapitalismo verbal, organizan obras sociales, desarrollan ciertas prácticas y políticas populistas. Y estas diferencias, a su vez, se reflejaban en la composición de sus dirigencias, de sus liderazgos. En el caso de la extrema derecha tradicional, sus dirigentes eran todos aristócratas o grandes burgueses. Y en el caso del fascismo, tal vez con la única excepción de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española, eran todos plebeyos, individuos salidos de las capas medias y populares, incluso desclasados, veteranos de guerra, cesantes, etc. Estas diferencias se reflejan también en la naturaleza de las relaciones que establecen entre los movimientos que se establecieron entre los movimientos fascistas y los conservadores tradicionales. Inicialmente estas relaciones no eran malas. La derecha tradicional esperaba servirse de los fascistas contra el socialismo, el comunismo y el movimiento obrero, y eso ocurrió tanto en Italia como en Alemania. Pero a medida que pasaba el tiempo, estas relaciones se alteraron, sobre todo a medida que progresaban los movimientos fascistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las clases dirigentes querían un régimen de conservación, pero no necesariamente una dictadura abierta, en los términos tradicionales que se
que se concibe la dictadura, porque más de alguno me va a decir, pero es que todo régimen de clase o toda forma de gobierno en la sociedad de clase es una dictadura. Vas a ir con eso. Despejemos eso, ¿no es cierto? Porque para que la gente entienda, digamos, lo que normalmente se entiende como una dictadura, ¿ya? Las clases dirigentes no querían un régimen de conservación social, pero no necesariamente una dictadura en el término tradicional que se maneja vulgarmente, ¿no es cierto? Reisenberg quiere hacer alguna pregunta, porque un régimen dictatorial podía lesionarlos a ellos, podían ser desplazados del poder, o por último porque violentaba algunas convicciones democrático-liberales que pudieran tener estos individuos. De tal manera que las relaciones entre los dirigentes de estos movimientos fueron malas, hubo tensiones, como por ejemplo entre el rey Víctor Manuel III, que continuó siendo rey durante todo el régimen fascista, y Mussolini, o entre el presidente Hindenburg y Hitler, hasta que Hindenburg fuera completamente desplazado. Y en Chile entre Pablo Rodríguez y Augusto Pinochet, por ejemplo. Es que Pablo Rodríguez fue en un primer tiempo muy cercano a Pinochet y fue desbancado de las posiciones de poder precisamente junto cuando sale Gustavo Lee, por el triunfo de corrientes de extrema derecha que eran neoliberales, los Chicago Boys, bien dicho, más no necesariamente fascistas. Y es por eso que si pudiéramos establecer cercanías, yo lo haría entre Pablo Rodríguez y el general Gustavo Lee, ¿no es cierto? Claro. Que podríamos conceptualizarlo o encasillarlo en una posición política más cercana al fascismo propiamente tal, ¿ya? Porque aquí hay un elemento importante, ¿no es cierto? Y es que el fascismo es estatista no en el sentido de proponerse la expropiación de los medios de producción de la burguesía, sino que en el sentido de dirigismo estatal, conservando la propiedad privada de los grandes medios. En el sentido de autocracia. El Estado fascista se propone ordenar la producción capitalista, sobre todo en contextos de guerra, ¿no es cierto? Bueno, cualquier Estado lo hace. Cualquier Estado, hasta el más liberal lo hace en contexto de guerra. A mí el licenciado me pasó hace un tiempo, para tratar de confundirme más, un libro de don Carlos Marx que se llama La ideología alemana. ¿Ya? Yo lo que aprendí de la visión de ese libro es que realmente Marx señala más o menos lo que decía el licenciado antes, que las ideologías tienden a encubrir realmente lo que están haciendo en la realidad, en los hechos, lo que son. Entonces las ideologías son como es la televisión, digamos. Que a uno le muestra pan circo, o algunas frases, algunas intenciones generales, pero los hechos, lo que vale es lo que hacen concretamente. Yo, por ejemplo, cuando se habla de que el nazismo tiene un choque así fuerte con la democracia liberal, yo imagino, me echo para atrás y me pongo en Alemania en el 18, 19, y que la verdad el movimiento comunista en ese momento, que estaba siendo liderado por Rosa Luxemburgo, y que intentaron hacer una revolución después de la Revolución Rusa, sí, fue aplastado por los Freikorps, que son los antecedentes de las camisas pardas, claro, nazi. Y ese grupo era protegido por el gobierno socialdemócrata alemán. Es decir, para muchos el nazismo es simplemente como el perro bravo que tiran y echan contra la multitud cuando las cosas están superando los límites. En Alemania y en Italia el fascismo y el nazismo fueron soportados por los capitales industriales, por las burguesías nacionales. Uh-huh. Y en Alemania no se expropió nada. Es más, se beneficiaron los capitales
alemanes de las expropiaciones, que sí hubieran expropiaciones hacia los judíos. Y que luego... Rothschild en particular. Claro, se expropiaban las empresas, pero en vez de dejarlas estatales, se las vendían a precio muy barato a las capitales alemanes. Entonces, esta idea de que tiene algo que ver el nazismo con el socialismo desde el punto de vista del estatismo, yo creo que no tiene mucha base, porque la verdad es que ambos, Italia y Alemania, enfrentaban una guerra, y es entendible entonces que sea el Estado el que tome el control y la planificación de la industria, a tal nivel que tiene que destinar grandes fuerzas de la industria a generar y a desarrollar armamento, por ejemplo, y otro tipo de provisiones para la guerra. Pero la propiedad concreta de quien tenía sobre las fábricas y las industrias se mantuvo y aún más se fortaleció. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, desde el programa que llevaron a cabo alemanes e italianos, los italianos probablemente estatizaron un poco más, pero yo no creo que haya ninguna similitud con el socialismo. Y el papel del Estado yo lo entiendo como la respuesta lógica de cualquier nación o país frente a la guerra. Yo quiero decir algo, voy a meter en la pata a los No caballos. creo haber sostenido nada diametralmente distinto. No, yo estaba hablando de los que sostienen eso. Yo quiero hacer una precisión, en el sentido también en la misma línea, ¿no? De esta cosa de ir develando los ideologismos fascistas, ¿no? Que tienen como que son caparazón de este mismo animal que ha escrito Sergio Grez, ¿no? Y aquí me voy a meter en la pata de los caballos. Yo sé que esto no hay consenso, pero yo tengo esta opinión y quiero decir mi opinión y hacer valer el principio democrático de este programa. Yo tengo la impresión que el gobierno, que Milei y el movimiento de los libertarios en Argentina es un régimen protofascista, y su política es fascista. Deben ser considerados ellos fascistas. Y me baso en una idea muy sencilla. El objetivo confeso del gobierno de Milei es destruir las organizaciones obreras, es destruir las libertades democráticas, es acabar con todas las conquistas sociales, y es acabar con el régimen parlamentario burgués decimonónico de la República Federal Argentina. Ese es el programa declarado. Que este tipo de gente, que estos pelafustanes, que tienen como uno de sus tamborileros al propio Axel Kaiser, a quien hemos citado, ¿no?, en este programa, que estos personajes digan y acusen a otros de fascistas, no nos debe nosotros llamar error. Es parte del lenguaje con que anatemizan a todo tipo de disidencia, y es parte también de esta especie de pornografía política en la que ridiculizan al adversario y están anticipando mediante su lenguaje. Hay un libro de Kaiser que se llama algo así como, se me olvidó el nombre, siempre se me olvidan los nombres de las cosas que escribe esta gente, pero tratan en general, Milei habla de los mandriles, y lo explicaba una periodista argentina, es decir, cuando se habla de mandril, no solamente se le está diciendo mono, sino que se está refiriendo que como tienen el trasero colorado, eso sería el resultado de una violación anal que ellos están proponiéndoles, porque ellos andan domando a los mandriles. O sea, esto tiene un sentido no solamente de reducir como personas, sino también de someter sexualmente al oponente. Y este discurso, que es un discurso bastante grosero, que es un discurso escatológico, creo que en la Argentina no ha tenido una respuesta adecuada, del momento que lo que está haciendo buena parte de la izquierda argentina es reproducir, lamentablemente, la conducta que tuvo una parte importante de la izquierda alemana, inclusive de la izquierda italiana, y por qué no decirlo también de la izquierda española, ¿no?, antes de la guerra civil española, en la República, con Company en Cataluña, que es de tratar de esconderse en las polleras de la burguesía liberal. Esto lo conecto también con otra cosa, y con esto ya termino de tirar la estantería a la cresta, con la política que tuvo el PC después del golpe de Estado, ¿no? El MIR no, pero sí el PC catalogó al gobierno de Pinochet como una junta fascista, y su proyecto de un frente antifascista suponía entonces la unidad con la democracia cristiana. Creo que esta cuestión, que actualiza de alguna manera estas categorías y las pone en vida política,
es sumamente importante hoy día, porque el fondo de la discusión de que tenemos que votar por Jara, o tenemos que votar por Boric, o tenemos que votar por Bachelet, y si seguimos para atrás es siempre la misma cosa, es para impedir que gane el fascismo. En realidad es un eco de la política de los frentes populares en Europa en los años 30, y que tuvo consecuencias desastrosas. La verdad es que estas concepciones abrieron las puertas, no solamente abrieron las puertas, le hicieron carreteras al establecimiento del fascismo, que supone al mismo tiempo una profunda derrota política de los trabajadores. Porque creo yo, termino señalando, de que en Argentina estamos a las puertas de un régimen fascista, porque creo que la clase obrera argentina sufrió una derrota muy grande después de que no pudo consumar su derrota, su propia revolución. Ellos tuvieron su estallido en 2001, no lograron consumarlo. Eso se transformó en toda la experiencia reaccionaria del kirchnerismo, y tenemos en este momento a la clase obrera totalmente liquidada política y organizativamente. Esto me parece una idea importante, digamos, en relación con el tema que estamos tratando. Solamente para aclarar, el libro que usted se refiere es Parásitos Mentales, de Axel Kaiser. Exactamente, Axel Roses. A ver, lo que tú planteas, Gustavo, implica varios problemas teóricos, ¿ya? Sin duda. Porque que un régimen o un movimiento político sea antipopular, sea antiobrero, se proponga la destrucción del movimiento obrero, la instauración de una dictadura, la supresión de libertades políticas, etcétera, etcétera, no lo acredita necesariamente como movimiento fascista, porque si no, todo sería fascista. Cualquier movimiento conservador de extrema derecha sería fascista, y a mi entender ese es un grave error teórico que puede llevar a errores políticos. Soy un convencido que las dictaduras latinoamericanas de los 60, porque la brasileña partió en 1964, los 70, o incluso algunos casos tal vez en Centroamérica hasta comienzos de los 80, no eran dictaduras fascistas, por represivas, reaccionarias, antipopulares y antiobreras que fueran. Eran regímenes gorilas o dictaduras de extrema derecha, pero que no tenían entre sus rasgos varios de los que acabo de mencionar en mis intervenciones anteriores. Sí. Eso no quiere decir que no hayan puntos de contacto, y ahí se produce la confusión, porque en base a tu argumentación se podría catalogar, como lo hizo el Partido Comunista de Chile, a mi juicio, erróneamente, la dictadura de Pinochet como fascista. Y por lo tanto, deducir una política de alianzas, entre comillas, antifascistas como la que acabas de describir. Hoy día el panorama es mucho más complejo, porque junto con los movimientos fascistas, que los hay en todo el planeta, que duda cabe, hay corrientes políticas, líderes, partidos políticos que podríamos más bien conceptualizar como post-fascistas. Es decir, ya no se trata del fascismo clásico, el de Hitler, el de Mussolini, el del régimen portugués instaurado a fines de la década de 1920, el de Franco, etcétera, ni tampoco de movimientos neofascistas que se reivindican del fascismo clásico, ya que estos otros movimientos, que podrían entrar en el concepto de posfascistas, no se declaran fascistas, así sea por razones tácticas, no se reivindican del fascismo clásico, y además, y este es un elemento de un problema teórico a mi juicio no resuelto, ¿cómo se compatibiliza el neoliberalismo que ellos enarbolan como bandera en el plano económico con los postulados tradicionales del fascismo?
Ese es un problema Sí, que yo no lo tengo resuelto. ¿Ya? yo sí. Eh, No, tampoco. Pero ¿sabes lo que creo a que... menos que, como algunos parece que plantean, que existiría una especie de fascismo neoliberal. Pero bueno, acuñar un término no cuesta nada. Hay que darle una justificación teórica sólida, convincente, que yo todavía no he leído, o por lo menos no he tenido la ¿Sabes oportunidad cuál es el punto de acercarme a conocer? que creo que acerca a Milei al fascismo? El hecho que yo creo que él tiene apoyo de masas en sectores de los trabajadores y en importantes sectores de la pequeña burguesía también. O sea, no es un movimiento de derecha y él explícitamente se plantea en contra del orden democrático liberal. Eso es algo que él señala con claridad. Ahora, si nosotros consideramos fascismo como una reacción de la burguesía cuando se encuentra en una extrema situación de crisis, en que tiene que pasar adelante, porque no toda reacción, y en ese sentido estoy de acuerdo, no todo régimen reaccionario, y creo que, por ejemplo, ni la dictadura de Videla en Argentina, ni la de Pinochet en Chile fueron regímenes fascistas, pero eso no significa que no pueda haber fascismo en los países latinoamericanos. Otra cosa es que el fascismo en un país metropolitano como Italia o Alemania tiene un carácter imperialista, porque precisamente emanan de potencias que buscaban establecer un nuevo imperialismo. Pero en un país atrasado, semicolonial, como somos Argentina o Chile, republiqueta de quinta categoría, no tenemos otro destino, o la burguesía no tiene otro destino, para ponerle como contenido de dicho fascismo una política de proimperialismo. Y en ese sentido será tan neoliberal como pueda hacerlo. Ahora, por ejemplo, Bolsonaro. Yo creo que Bolsonaro, que en este momento está procesado, entiendo, por el intento de golpe que hizo cuando ganó la elección en Lula, el proyecto de Bolsonaro, yo creo que junto con el de Trump, para ser bien cuidadoso, que en este momento tiene prácticamente una dictadura en Estados Unidos. Yo tengo la impresión que en Argentina en este momento hay una dictadura civil, ¿no? Como también me da la impresión que también lo existe en Perú. Eso no significa de que ya existe un régimen fascista en la Argentina, o en Perú, o en Estados Unidos, pero sí creo que hay signos inequívocos en ese sentido. Eso no significa que yo crea que hay que hacer un frente antifascista o hay que hacer frentes populares, por favor. Estamos muy lejos de eso. No creo que esa sea la respuesta, pero me parece que hay signos, al menos, que tienen un signo de interrogación con respecto al carácter de clase de estos movimientos. O sea, respecto al carácter de clase de estos movimientos, yo creo que no hay signo de interrogación. Es decir, un carácter de clase burgués, procapitalista, sí. No cabe la menor duda. De carácter fascista, quise decir fascista, perdón. Ya, o sea, hay elementos de fascismo, podríamos decir. Hay rasgos. Y ahí podríamos rescatar tu concepto de protofascismo. Pero eso no significa que el régimen político existente en la actualidad en Argentina sea un régimen fascista. No lo es. ¿Ya? Hay un gobierno autoritario que suprime libertades políticas, conculca derechos de los trabajadores, conquistas históricas de la clase obrera de ese país, pero aún hay elementos de la democracia liberal que, aunque estén mermados, siguen en pie. Las elecciones, el Congreso Nacional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El régimen de partido, ¿ya? O sea, el peligro está latente, ¿no es cierto? Pero también se podría decir lo mismo de Chile, porque una cosa es un régimen político fascista y un fenómeno distinto y que puede ser tan o más preocupante y que no se nota en un primer momento, es la fascistización de la sociedad. Y que se da por abajo, se da a través de la cultura, a través de las ideas políticas dominantes que van cambiando y van apuntando y evolucionando en el sentido de la fascistización. Y me parece que en Chile, desde hace muchos años que estamos viviendo ese proceso, que se pone de moda, y no nos extrañe que en los próximos meses así va a ser, en los debates políticos en vísperas de elecciones, sobre todo de elecciones presidenciales. Pero eso no es más que una triquiñuela de tipo electoral, ¿no es cierto? Pero no niega la existencia de un fenómeno más o menos abierto, más o menos subterráneo, que tiene que ver con
la evolución a nivel de las conciencias políticas, de la cultura, de las prácticas políticas, sociales, de los mensajes, algunos más o menos abiertos, otros más o menos subliminales, que circulan en la sociedad. Sí, claro. Y eso lo encuentro yo muy preocupante. O sea, yo creo que, a ver, eso está bien. Me parece que yo creo que cuando hago la referencia a Milei, que yo creo que ellos van un paso más adelante que nosotros, pero este gobierno en particular es un gobierno cuyo ideario político es contrarrevolucionario expreso. Que utilicen la imagen de Teletubbies del presidente de la República que tenemos, que es un hombre que anda haciendo ceñitas así, y que anda paternando, y que usa tatuajes, y que llega, no sé si en patín o en bicicleta a La Moneda, y todas esas otras barbaridades porque nos tiene acostumbrados, no niega la circunstancia de que él se jacta de haber acabado con las movilizaciones en nuestro país, que él estabilizó el régimen, y que toda su batería legislativa ha sido absolutamente antipopular y en contra de los trabajadores. No ha habido capacidad de respuesta. Este es un gobierno, este es un régimen, no solo este gobierno, que se ha impuesto mediante el terror. El estado de emergencia en la Araucanía no tiene ningún efecto práctico policial. No es necesario tener a los militares desplegados en la Araucanía, en un sentido desde el punto de vista de la seguridad, digamos, desde el punto de vista de responder a un problema de orden público. Cumple una función de terror. Este es un régimen de terror. La circunstancia de que Yaitul esté preso por 5 delitos de opinión de por vida es un terror, es una expresión de terror, es un espantapájaros que se lo está mostrando a toda la vanguardia. Así terminan aquellos que se alzan en contra del régimen, en cárcel de por vida. Y no reclama por ellos ni siquiera el Partido Comunista. En este momento en la cárcel da la impresión que está gravemente comprometida la vida de Mauricio Hernández Norambuena, el Partido Comunista, bajo cuyas filas entregó lo mejor de su vida Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro del Frente Patriótico, no merece ni siquiera una mención por parte del ministro de Justicia de su mismo partido. Una persona que el caso de Mauricio Hernández Norambuena, que reúne todos los requisitos para ser indultado. En ese sentido, este gobierno, entre comillas, progresista, es un gobierno de contrarrevolución. Por cierto, está muy lejos de ser un gobierno fascista, pero sí es un gobierno de extrema derecha, en la materialidad, más allá de lo que sea el discurso. Pero me parece que hay signos distintos, pienso en Bolsonaro, pienso en Trump, pienso también en Milei, que yo creo que ya son un escalón más adelante, porque es algo que se está visualizando. Lo grave es que la izquierda no dirija ningún tipo de política a ese respecto. Risenberg. Sí, yo lo que trataba de mencionar hace un rato cuando mencionaba la ideología alemana es que, digamos, todas estas cosas encubren las reales razones detrás de por qué se hacen las cosas. Con un discurso que las embellece o le da alguna razón moral o estética o religiosa, pero que en el fondo responden a intereses de clase, como lo que yo entendía que planteaba su ídolo o digamos su referencia, Carlos Marx. Sí. Entonces, si yo lo veo desde ahí, la democracia es una forma de dominación, basada también importantemente en las ilusiones que tiene la gente de vivir en un sistema que le entrega ciertos márgenes de libertad. Cuando ese sistema ya no le es suficiente para mantener la dominación, aplica un mecanismo o sistema totalitario. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos mencionar a todos los regímenes totalitarios como fascistas? Yo creo, según lo que yo he leído y entiendo, es que la diferencia entre un régimen totalitario y un régimen fascista es que el régimen totalitario tiene un soporte, un apoyo en un sector importante de la población. Es decir, dirige un sector del movimiento de masas, como acostumbraban a decir los marxistas, en particular sectores de la pequeña burguesía, empobrecida, en lo particular después de la Primera Guerra Mundial, de ex veteranos de guerra que llegaban a Alemania y no tenían soporte social, y ocupa esos mecanismos para seguir en el mismo objetivo, que es mantener la dominación. Y lo hace cuando desde el otro lado, es decir, desde el movimiento de los trabajadores o del movimiento popular, se levanta un riesgo real de perder el poder. En el caso en Alemania, el movimiento nacional socialista se levantó porque existió la posibilidad y vieron intentos serios de toma del poder por parte de los comunistas. Ante eso,
La democracia liberal, primero, sacó y liberó a los perros, que eran los Freikorps, que fueron los que asesinaron a Rosa Luxemburgo y Liebknecht y destruyeron, digamos, a la dirigencia del naciente partido comunista, que en ese tiempo se llamaba espartaquista, ¿no? Uh-huh. El alemán. Y en Italia también fue una reacción a ese levantamiento del movimiento trabajador en lo que se conoció como el Bienio Rojo, que fueron una serie de huelgas y tomas de fábricas alrededor de Italia. Entonces el fascismo y el nazismo siempre es una respuesta de los sectores en poder para enfrentar al movimiento trabajador que viene levantándose y que trata de buscar un apoyo popular o de masas en sectores de la burguesía y sectores lúmpenes que están fuera de este movimiento, para ocuparlos como una herramienta para atacar a los trabajadores, cosa que se hizo en Alemania con la destrucción de sindicatos y la persecución de sus dirigentes, y como se hizo en Italia con los sindicatos y con los trabajadores. De hecho, los fascistas llegaban a las fábricas que estaban tomadas por los trabajadores rojos y entraban a palos y a fierro a hacerla andar de nuevo. Por eso Mussolini ganó las simpatías de la burguesía, de los capitalistas italianos. En el caso alemán, uno tiene a la BMW, por ejemplo, a la Krupp, a la Siemens, que fueron empresas, y otras más, digamos, que fueron empresas directamente beneficiadas por Hitler. De ahí que este discurso que eran socialistas no tiene ningún sentido. Y lo mismo, lo que movía el movimiento socialista originalmente, y lo que lo mueve, que es lo que yo he entendido por lo que estos textos que usted me pasa, es la igualdad de los hombres, el fin de la diferencia entre clases sociales y el fin de la lucha de clases, poniendo a los trabajadores en el poder. En cambio, el nacionalsocialismo y el socialismo es totalmente el extremo al otro lado, es decir, buscan sociedades jerarquizadas, ellos no creen en la igualdad, lo que decía el profesor Gré al comienzo, y plantean que la sociedad debe dividirse en aspectos raciales, a ese nivel. Es por eso que no hay ninguna conexión, pero lo importante que yo creo que fascismo y democracia son parte del mismo juego en el cual una clase ejerce la dominancia, y cuando no puede dominar con uno, domina con el otro. Lo particular del movimiento fascista es que lo hace afirmado en un sector del movimiento de masa. Por eso yo creo, y esto es para terminar y para tirar la polémica, que Pinochet puede haber tenido al menos un inicio de lo que es un movimiento fascista. ¿Qué significa esto? Porque yo creo el golpe de Estado se basó en un apoyo importante de sectores de la pequeña burguesía nacional. El caso cuando usted mencionaba a Villarín, por ejemplo, el otro día. Consille. Cuando mencionaba a Consille, claro, esos son ejemplos de lo que es la base social que podría haber hecho del gobierno de Pinochet un gobierno fascista. Ahora, luego, con el avance, yo no creo que haya mucho espacio en los gobiernos, en los países subdesarrollados como este para un fascismo, porque tarde o temprano tienen que agachar la cabeza frente al imperialismo, que es más grande, y por lo tanto fueron los Chicago Boys los que terminaron ganando esa pelea. Una pregunta para Sergio Grés. ¿El nazismo de González Pomarés o después Patria y Libertad califican como movimientos fascistas? El nazismo, el movimiento nacional socialista de González Pomarés de los años 30, sin duda, ellos se reivindicaban abiertamente del nazismo alemán. ¿Ya? Y Patria y Libertad yo creo que tenía muchos rasgos fascistas, sí, bueno, hasta en la simbología, en la parafernalia, en el saludo, y eso no es casualidad. El punto es que ese movimiento Patria y Libertad fue rápidamente capturado y utilizado por sectores de la burguesía. Estoy pensando en Orlando Sáenz, por ejemplo, presidente de la SOFOFA durante Allende y después. No sé cuál era su origen, ¿ya? Pero era parte de Patria y Libertad, ¿no es cierto? Financista, uno de los principales conspiradores civiles del golpe de Estado.
vieron en Patria y Libertad un instrumento útil que podía servirles y de alguna manera se apoderaron de ese movimiento. Sí, yo creo que sí. Bueno, el movimiento nazi o nazista, porque así trataban de diferenciarse de los nazis alemanes, el adjetivo pero, era pero nazista. había un movimiento. Eran fascistas. Claro, ellos eran fascistas, pero había un movimiento realmente, había un movimiento de masas, alguien que lo siguiera, o eran simplemente, porque a eso me refiero, o sea, claro, ellos son, igual que Patria y Libertad, son identificables, pero había sectores de masas detrás de Patria y Libertad en realidad. De masa pequeño burguesa y burguesa sin lugar a duda. Ya. Masa popular, tengo mis dudas. ¿Ya? Algunos sectores del lumpen proletariado pueden haberse acercado a Patria y Libertad, pero yo creo que hay un error cuando se sostiene que los movimientos de masas fascistas están compuestos solamente por burgueses y pequeños burgueses. En Alemania y en Italia hubo muchos proletarios que ingresaron al partido nazi y al partido fascista. Las tropas de asalto, las SA, que las dirigía Rom, eran plebeyas. El propio Rom era plebeyo y de ahí su contradicción con las SS, que eran aristocráticas, y su eliminación física. La noche de los cuchillos largos. En Italia, en los años 30, durante la Gran Depresión, a pesar de que Italia fue muy golpeada por la crisis mundial del capitalismo, gracias al ingreso de muchos cesantes en la milicia del partido fascista, este pasó rápidamente de 1 millón a 2 millones de militantes. Y no me vengan a decir que ese nuevo millón de militantes eran solo pequeños burgueses. Por supuesto que no. O aristócratas o burgueses. No, había muchos obreros. ¿Ya? Del mismo modo como los hubo también en el Partido Nacional Socialista. Sobre todo después de la toma del poder por Hitler y de la derrota de los socialdemócratas y de los comunistas. La clase obrera quedó sin su conducción tradicional y es perfectamente imaginable que sectores no tan claros ideológicamente, no tan militantes, o incluso algunos sectores de base de esos partidos hayan creído en la demagogia populista del fascismo, porque un rasgo del fascismo es el populismo, es su discurso populista. Y otro elemento sobre el cual conviene poner énfasis es que el fascismo es la única contrarrevolución integral en todos los aspectos, porque a diferencia de los regímenes dictatoriales clásicos, burgueses dictatoriales clásicos, el fascismo no solo pretende imponer su política, restaurar plenamente la dominación de la clase dominante, la clase burguesa, sino que también apunta a una suerte de revolución, entre comillas, fascista, ideológica y cultural, a un reformateo por completo de las conciencias, de las lealtades. Los fascistas no se contentan con la obediencia. El régimen burgués clásico, ya sea liberal o dictatorial, lo único que le interesa es que los ciudadanos obedezcan en aras de la mantención del orden social. El fascismo, a su manera, apunta a la creación de este hombre nuevo fascista. Y eso es lo que permite un rasgo más de diferenciación con otros regímenes o corrientes de extrema derecha. Eso está directamente relacionado con el discurso de odio, ¿no? En el que se cementa en general el discurso fascista, la idea de anatemizar
todo tipo de disidencia política o de divergencia en el plano o de supremacía racial en el caso del nazismo alemán, porque no todos los fascismos han sido racistas, no, o raciales, o tan profundamente raciales o racistas como el nazismo alemán. El italiano no lo era, el fascismo italiano no era antijudío, por ejemplo, ¿ya? Y si hubo alguna persecución a los judíos, esa fue más bien tardía y por presión del ocupante alemán, ya en la última fase de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue una característica del régimen mussoliniano como sí lo fue del régimen hitleriano. ¿En qué medida, y yendo un poco a la historia del Partido Comunista Chileno, en qué medida la política del tercer período y subsecuentemente la política del Frente Popular tuvieron como antecedente una concepción un tanto histérica sobre el fascismo, ¿no? Esta idea del frente antifascista, de como que unámonos con la burguesía, unámonos todos los que somos democráticos, ¿no? Que de alguna forma está presente hasta nuestros días, ¿eh? Esto es una cosa, me da la sensación, viene desde de los años 30. ¿Fue tan así? Digamos, ¿o hay una relación entre el surgimiento del Frente Popular en Chile y los frentes antifascistas? Se supone que el Frente Popular chileno era la concreción del Frente Antifascista en este país. Política dictada por el séptimo Congreso del Internacional Comunista, reunido en el verano europeo de 1935 en Moscú. Ahora bien, había un contexto mundial que explica el fenómeno. O sea, había una amenaza fascista indudable, ¿no es cierto? Sí. Hitler y Mussolini estaban violando reiteradamente los tratados que habían puesto término a la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de... Había comenzado la Guerra Civil Española. La intervención de ambas potencias, descarada, ante la indiferencia y la vista gorda de las potencias capitalistas occidentales como Francia y el Reino Unido, de la invasión mussoliniana de Abisinia, de Albania, del Anschluss, de la anexión de Austria por la Alemania hitleriana, de la prácticamente balcanización de Checoslovaquia, de su división y de muchas otras agresiones perpetradas en Europa por la Alemania nazi, la Italia fascista, y en el Extremo Oriente por el Japón militarista, que según muchos analistas fue también una forma de fascismo. Y en Chile había un movimiento nazista, como se autodefinían los integrantes del movimiento nacional socialista chileno. ¿Constituían los nazis chilenos una amenaza para la democracia liberal en Chile? Como lo dijo Alessandri. Claro. Enfáticamente. Indudablemente ellos eran contrarios a la democracia liberal. Pero hay que recordar que el segundo gobierno de Alessandri Palma, es decir, entre el 32 y el 38, fue un gobierno muy represivo que perpetró, al igual que su primer gobierno, grandes masacres, ¿no es cierto? Masacres en el Alto Biobío, en Ranquil, en Lonquimay, contra campesinos mapuches y chilenos, y contra trabajadores agrícolas asalariados chilenos también, y la matanza del seguro obrero, ahí frente a la Moneda, donde está actualmente el Ministerio de Justicia, el mismo edificio, contra jóvenes nazistas que habían tratado de dar un putsch a comienzos de septiembre de 1938. ¿Ya? Pero el régimen de Alessandri difícilmente podría ser conceptualizado como el de una democracia liberal en el sentido clásico, no solo por estas grandes masacres, sino que por el atropello a las libertades públicas, a la Constitución, la represión mucho más allá de lo permitido por la Constitución y las leyes, etcétera, etcétera. Es decir, un régimen al filo de lo abiertamente dictatorial.
Y si a todo esto le agregamos la gran paradoja de que el Frente Popular, el Frente Antifascista, triunfó en las elecciones presidenciales de ese año con la candidatura de Pedro Aguirre Cerda como abanderado, sobre el abanderado del gobierno, que era Ross, Gustavo Ross, el mago de Gustavo Ross, el mago de la finanza, ¿no es cierto? El brazo derecho de Alessandri Palma. Triunfó gracias al apoyo de los nazis chilenos. Así es. Que en un gesto de venganza, junto con los ibañistas, con los cuales eran íntimos aliados, decidieron votar por el candidato antifascista. Sergio Gris se anticipó a mi jugada de ajedrez. Yo llegué a tirar ese dato al final. La diferencia de votos fue ínfima. Es decir, claro, todo permite suponer que sin los votos nazis e ibañistas no hubiera triunfado Pedro Aguirre Cerda, porque el movimiento nacional socialista tenía cierto arraigo incluso electoral, incluso representantes parlamentarios. Entonces, eso demuestra los límites y las paradojas de esta política, entre comillas, antifascista, tal como se dio de manera concreta en Chile. Mucho se habla siempre acerca de los frentes antifascistas como la respuesta correcta frente al avance del nazismo, y que habría sido la respuesta correcta en relación o en contradicción o en referencia a la respuesta equivocada, que era la respuesta más sectaria, que era dividir aguas con la socialdemocracia, que los comunistas dividieran aguas con la socialdemocracia y no hicieran unidad política con ella. Pero la verdad es que el resultado de los frentes antifascistas fue que llegó el fascismo, digamos. Así es, porque terminó con la Segunda Guerra Mundial. Estas coaliciones frente populistas solo llegaron al gobierno en 3 países del mundo: en Francia, en España y en Chile. En Chile 2 años más tarde. Y si bien en el caso de Chile no se le abrió las puertas al fascismo, porque la amenaza fascista no tenía las proporciones que tenía en Europa, bueno, ya sabemos cuáles fueron los resultados en estos 2 países europeos, ¿cierto? Bueno, y en Chile terminamos con los campos de concentración de González Videla. Claro, aunque ese no era un régimen fascista, propiamente tal, ¿no es cierto? Es una de las expresiones del Frente Populismo. Porque González Videla era el representante de la izquierda del Partido Radical. Si el que estaba a la derecha en ese partido era Pedro Aguirre Cerda, precisamente. Claro. Y González Videla era el más fervoroso partidario de la alianza con comunistas y socialistas para constituir el Frente Popular. Desde la miel al riel todo el mundo te llama Gabriel, así decía un poema de Neruda en relación así es. Aunque después se desquitó en el canto general dedicándole unos versos terribles. Unos palabras. Pero eso fue como una especie de amante desengañado, una cosa así. Así es. Así es. Bueno, yo voy a decir mi palabra mágica que tenía prohibido decir y la voy a decir igual porque estoy rebelde hoy día, estoy totalmente, me he transformado en un verdadero antifascista. Inclemencia de la producción nos obligan a ir cerrando este programa que tiene características de la tertulia que en los años 70 protagonizaran Willy Arthur, Julio Durán, Domingo Durán, Germán Becker. No recuerdo quién más. No sé si alguna vez vieron ese programa. No. Sí. Ninguno de los. ¿A esta hora se improvisa? No, se llama Tertulia. Ah, también lo vi. Sí, eso durante la dictadura ya. Eso fue durante la dictadura, que Sergio no lo pudo ver por esas razones, pero nosotros se ve. Lo daban en el canal 5, ¿no? No, canal 11. El canal de Canal 11, claro.
Era un canal más menor, sí. Era un canal menor, claro, que era un programa que eran tres, que siempre... ¿Estaba Rosasco? Rosasco reemplazó al Guatón Becker, claro, en algún momento. Ya. Sí. Bueno, que ha tenido este programa ha tenido esas características. Creo que hemos abordado intensamente la cuestión del fascismo. Si a alguien le queda alguna duda de qué hablamos cuando hablamos de fascismo, yo quisiera señalar algo. Hay muchos que dicen, citando a Wilhelm Reich, de que el fascismo es una especie de como de rigidez hasta en el plano sexual, como ser mandón, ser machista, como que ser fascista es que uno le ande dando orden a otras personas. Televidente, eso no es fascismo. Hemos tratado de explicar en este programa que el fascismo tiene un contenido político bien particular, tiene objetivos políticos muy definidos. Si bien es cierto, puede utilizarse fascismo como un insulto político y está bien. Si usted quiere gritarle eso a un micrero, no hay ningún problema, hágalo, pero es importante que también se observe el contenido de fondo que hay acá, porque esta idea del fascismo van a venir antes de Halloween. Porque Halloween, entiendo que el 31 de noviembre, van a venir disfrazados unas personas a pedirles que voten por unos candidatos para evitar que venga el fascismo, no sabemos de quién. Entonces tenemos que entender bien cuál es la verdadera naturaleza del fascismo, porque de esto se desprende también que el enfrentamiento a estas cuestiones no pasa jamás por el terreno electoral. La experiencia nos revela que estos frentes populares, frentes antifascistas no sirven de nada. Estas amenazas se conjuran con organización y con movilización. Quería decir esa palabrita antes de ir cerrando. Sergio Gress, Sergio Risenberg, ustedes tienen sus minutos del Padre Boone, para ambos. Yo solamente un dato nomás, que Hitler llegó al Partido Nacional Socialista porque él primero llegó al Partido Obrero Alemán y fue enviado por el ejército como sapo, porque andaba viendo no lo puedo creer. No lo puedes creer, es increíble que Hitler haya andado sapeando, pero efectivamente. Y andaban chequeando todos los gobiernos, todos los movimientos que podían ser considerados subversivos luego de la Primera Guerra Mundial y luego del intento de los comunistas de realizar una revolución socialista en Alemania. Ese es el origen del Partido Nacional Socialista, es decir, un sapo que andaba tratando de ver cómo podían contener al movimiento socialista que acababa de haber llevado a cabo una revolución sin éxito. Muy bien. Sergio Gress. Simplemente recalcar en la necesidad de afinar el uso de ciertos conceptos políticos, de ciertos conceptos teóricos, como el de fascismo, porque en Chile, por desgracia, en la izquierda, la palabra fascista se utiliza con demasiada facilidad y se coloca la etiqueta de fascista a cualquier enemigo político, o incluso a cualquier disidente, lo que es peor aún. Y si todo es fascismo o si todo es fascista, nada lo es finalmente. Y no nos permite hacer la diferencia. Y tengo la certeza de que en los próximos meses la palabrita y el concepto va a volver a usarse con la misma liviandad que la hemos visto ser usado en coyunturas electorales parecidas a la que se viene. Sí. Como ocurrió hace justo 4 años. De manera tal de que hay que estar precavidos, ¿ya? Porque intuyo que van a haber 2 campañas de terror opuestas, pero al mismo tiempo complementarias. Una campaña anticomunista, de terror anticomunista, y una campaña de terror antifascista, entre comillas. Y creo que no hay que caer en esa trampa, en ese jueguito. Hay que conservar la serenidad, tratar de analizar lo más racionalmente los porfiados hechos, estudiar los programas, las declaraciones, las trayectorias de vida política de unos y otros para sacar nuestras propias conclusiones utilizando nuestras propias cabezas y no dejándonos llevar por las emociones
que son hábilmente explotadas por la propaganda electoral de unos y otros. Es decir, un llamado, y eso tiene que ver con lo que decíamos al comienzo de este programa, al uso de la razón, al uso de la inteligencia, y a tratar de evitar al máximo que nuestras emociones, que son muy humanas, son naturales, y en algunos planos son muy buenas, no jueguen una mala pasada y le sirvan de instrumento de manipulación a quienes quieren precisamente obtener eso de nosotros. Yo quisiera terminar este programa citando a Ricardo Lagos. Me parece que da para citar a Ricardo Lagos cuando él dijo de que derrotamos a la dictadura con un lápiz y un papel. Eso es algo que demuestra que con un lápiz y un papel se escriben notas solamente. Uno le puede escribir una nota a una polola, a una novia, dejar un mensaje secreto. Para esas cosas sirve el lápiz y el papel. Para derrotar a los fascistas y para llegar al poder a los trabajadores, un lápiz y un papel no sirven absolutamente de nada. Y eso es bueno, algo... hace 4 años muchas personas creyeron haber derrotado el fascismo de Kast con un lápiz y un papel. Yo le pregunto a esas personas, a la luz de lo ocurrido en los 3,5 últimos años, ¿ustedes consideran que el fascismo, tal como lo conciben, se detuvo, fue derrotado, o por el contrario avanzó y ganó posiciones importantes en nuestra sociedad? Tal cual. Dejamos esa pregunta. Quienes invitamos obviamente a quienes nos están viendo a que pongan esa respuesta en la caja de abajo de comentarios de este programa. Es muy importante para avivar el debate sobre esto. Esto es muy importante, sobre todo que hay una candidata que es muy bailarina y que ha motivado mucho interés, y se supone que por esa vía nosotros podríamos impedir que gane el fascismo. Es una reedición de algunas cosas. Esto es el Día de la Marmota, ¿no? No sé si vieron esa película, Día de la Marmota. ¿El Día de la Marmota se llama? Sí, me parece que sí. Bueno, encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Joven, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto que se suscriban al canal. Por favor, suscríbanse al canal. Estamos en una campaña mundial para que se suscriban a este canal, sobre todo que nos están bloqueando en otros países, ¿eh? A nosotros nos están persiguiendo. Esto es una denuncia que queremos hacer a la Corte Interamericana. Y que le toquen a la campanita, que se ponga colorada para que sepan cada vez que nosotros subimos nuevos contenidos, lo comenten como hemos dicho, lo posible, elogiosamente, y si es en un sentido de disenso y de crítica, que sea con la debida altura de miras y con el debido respeto, en el entendido que las ideas que aquí se han vertido no son verdades reveladas, aunque lo parezcan, y muy por el contrario son el debate necesario es parte del debate de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa Mate el Rey aspira a conformarse como una barricada. Muchas gracias, Sergio Risenberg, y por supuesto interminable y azul Sergio Gres. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.